Vamos a pasar de tener un cabello así a un cabello así. Es que me siento, amiga, como salida de una revista de los 90. Dime si este cabello no se ve espectacular, fabuloso, voluminoso. Pasamos de los 80 con la permanente a los 90. Yo he probado todos los rizos sin calor, amiga. El de la media, el de la cinta, el de los que se doblan, el del tubo de seda, o sea, absolutamente todos. Y déjame decirte que realmente este es el ganador. Es rápido, sencillo, lo que utilizamos, puedes dormir con él porque realmente sí es cómodo y te queda el cabello así de brillante, fabuloso, espectacular. O sea, es que yo me siento la mismísima Farrah Fawcett con este cabello. ¡Qué espectacular! Y esto sin calor, sin maltratar nuestro cabello. Tienes que quedarte viendo este video para que veas todo el paso a paso de cómo lo hago. Pues sí, amiga, este es mi cabello natural, que parezco mi mamá en los 80. ¡Terrible! Esta es la realidad, la verdad de un cabello que no tiene crema para peinar, protector de calor. En realidad yo no pretendía mostrarme así, pero acomodando la cámara, maquillándome, arreglándome, todo eso se me secó el pelo y ni siquiera me lo había peinado. Y dije, ¿sabes qué? Yo le voy a mostrar a mis amigas virtuales la realidad de cómo se me seca el cabello sin todos estos pasos que yo les voy a mostrar a continuación, que no requieres demasiados productos y que realmente van a cuidar tu cabello y te lo van a poner espectacularmente fabuloso. No esto, porque sé que muchas veces, porque lo veo en sus comentarios, en los mensajes, sí, claro, es que tú tienes el pelo liso. Yo cuando leo eso digo, ¿qué? ¿No me ha visto? Sí, claro, porque tú tienes el cabello más manejable. Perdón, este es mi cabello. Y lo que ustedes ven todo el tiempo es el resultado de todos estos cuidados, como el que vas a ver en este video. Hello, amiga, bienvenida una vez más a mi canal. Y si eres nueva por aquí me presento, soy Mayra y estás definitivamente en el canal más fabuloso de todo YouTube. Que si no te has suscrito todavía, amiga, no sé qué estás esperando. Tú le das allá abajo clic rapidito y estás suscrita. Y también te invito, amiga, que me sigas en mis otras redes sociales, que son estas que están por aquí, donde estamos conectadas ahí todos los días también y les doy otros truquitos de belleza y comparten el día a día conmigo. Pero Mayra, deja la habladera, ya quiero desaparecer de esta toma. Me da como penita, en verdad. Amiga, vamos a transformar este pelo en una cosa espectacular. No esperemos más y comencemos. Ok, amiga, presta atención a cada paso. Porque después me dicen, no, Mayra, es que a mí no me queda como el tuyo, no sé. Son pasos que parecen que no son tan importantes, pero créeme, amiga, que son demasiado importantes y hacen la diferencia. Paso número 1. Depende de tu tipo de cabello, es como vamos a preparar el cabello para hacer estas ondas. En mi caso, como puedes notar, tengo el cabello bastante frisado, tengo rizos, o sea, a mí se me ondula desde arriba. Claro, aquí está en su peor versión, porque como te digo, ni siquiera me lo peiné. Literal, me quité la toalla, me puse a hacer cosas y así se secó como la permanente de los 80. Entonces, a mí me gusta que se vea bien parejito en la raíz, brillante, lisito. Me gusta que las raíces estén lisas. Por supuesto, mi pollina también, porque esto no tiene forma. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer primero? Lógicamente, voy a arreglar este desastre. Si tú eres bendecida y afortunada y tienes el cabello liso, tus raíces son bastante lisas, manejables, este paso te lo vas a saltar. O si tú me dices, Mayra, mira, yo tengo el cabello ondulado desde la raíz, pero yo lo quiero tener con mucho volumen porque tengo poco cabello. Ahí también te lo vas a dejar simplemente como sea tu cabello natural. Pero, a mí me gusta que se vean como unas ondas de salón, que esté todo parejito, lisito. Entonces, voy a comenzar a mojar mi cabello, lo voy a mojar bien, todo para mostrarles lo que voy a hacer a continuación y no maltratemos el cabello, porque todo esto, el chiste es que no maltrates tu cabello, sobre todo ahorita en verano, que yo siento que se achicharra el pelo, entonces tenemos que cuidarlo todavía más. Ok, amiga, después de que me mojé bien mi cabello, o sea, como que si no dejé que se secara al natural, ahora voy a aplicar crema para peinar, crema para desenredar, leave-in, como le digan en tu país, que por cierto, ¿cómo les dicen? Creo que solo en Venezuela se le dice crema para peinar, no sé, me he dado cuenta aquí en Miami cuando digo crema para peinar, el baño de crema. Quiero saber para decirlo de una forma más universal. Yo siempre necesito aplicarme crema para peinar para que mi cabello no se explote, como vieron ustedes anteriormente, y que no tenga frizz, y esto al mismo tiempo lo protege del calor, del sol y de los daños externos. Súper importante, no se salten este paso porque además va a hacer que te quede más brillante, manejable, suave y espectacular. Ok, ahora que tengo mi crema para peinar en todo el cabello, ahora está de
decente, no se va a volver a explotar. Voy a secármelo, me lo voy a secar con mi Dyson, pero puede ser obviamente con el secador que tú tengas en casa. Solamente si tienes que procurar que tenga para medir la temperatura. Si tienes la posibilidad de medir la temperatura, que es básicamente lo más importante en este paso, porque no queremos achicharrar el cabello y no queremos utilizar calor, ese es el chiste, lo vas a poner a la mínima. Este tiene la opción de, además de alto y bajo, tiene uno todavía más bajito. Por eso es que me gusta mucho este secador. O sea, tiene la temperatura más alta, la media y la más bajita, que la más bajita es casi que frío, entonces no maltrata el cabello para nada. Y aún así lo seco diferente, que te lo voy a mostrar. Voy a secarme este pedazo porque no lo van a poder ver bien. Ahorita les muestro cómo lo voy a secar bien para que abajo tenga volumen y no se te vaya a caer el rizo. Ok, amiga, presta atención que esta parte es súper importante. ¿Qué queremos? Raíces pulidas, bellas de princesa, abajo voluminoso, mucho cabello, que se vea espectacular y que nos agarre el rizo y no se nos caiga. Voy a hacer énfasis en mi raíz, temperatura baja, lo más bajo. Entonces vas a ver que yo prácticamente no voy a tocar aquí abajo. Esto lo vamos a hacer más adelante. Vamos a solamente hacer énfasis en la raíz. Mira cómo está. Aquí raíces pulidas. Esto aquí todavía está húmedo. No importa si te queda frisado, si te queda medio feo. Tranquila que esto se va a arreglar y este es lo que queremos. Vamos a replicar esto en todo el cabello y ahora te muestro lo que sigue para poder hacer nuestros rizos sin calor y que se vean fantásticos, espectacular, como si te lo hubieses hecho con calor. Si vamos, nos estamos viendo más decentes. Una gente con su pelo brillante. Lo que sí me sequé completo fue la pollina, obviamente, para darme forma, pero miren cómo está esto aquí. Se ve feo, flechudo, con frizz. Obviamente ustedes vieron que me lo sequé sin cepillármelo aquí abajo. Esto se secó básicamente del aire que le fue cayendo todo desordenado mientras me hacía la raíz, pero fíjense cómo tenemos unas raíces lindas, que es nuestra base. Paso número 2, amiga, ¿cómo vamos a hacer realmente esos rizos para que nos agarre? ¿Qué es lo que nos vamos a poner en el cabello para que se fijen, quede brillante, suave y lindo y no quede tieso como cuando te lo haces con gelatina o con laca? A mí particularmente no me gusta, sino que yo quiero que se vea natural con movimiento. Tengo aquí un atomizador versión mini, este es el que uso para mis ondas, o pueden utilizar igual, no así de grande, pero quiero mostrarles bien lo que hago, lo que mezclo para hacerme estos rizos. Esto es muy opcional, pueden utilizar solamente agua normal del grifo de tu misma ducha, pero yo sí... El tren. Ajá. Pero yo sí... El tren. Se fue el tren. Volvamos. Yo prefiero utilizar agua filtrada, embotellada. Si tu agua de tu casa es filtrada, pues obvia esto. En mi caso, la de la ducha sí lo es, pero entonces cuando voy a hacer esta mezcla me gusta utilizar una todavía más pura. Yo sí veo la diferencia, amiga. Cuando utilizamos un agua de buena calidad también se ve la diferencia. Yo sé que esto es algo extremo, soy intensa con el pelo, ya ustedes saben. Entonces, pero esto lo pueden hacer con agua normal, no tiene que ser agua filtrada. La mayoría va a ser agua. Esto es opcional, pero yo sí siento que hace demasiada diferencia y se nota en el brillo, en la suavidad y que al mismo tiempo estamos protegiendo nuestro cabello. Vamos a agregar la misma crema para peinar o la que tú uses, no tiene por qué ser esta, es la que me gusta a mí ahorita, que ojo, paréntesis, esto es no pagado, no es publicidad, son todos los productos que yo uso, que también igual se los voy a dejar abajo en la descripción por si ustedes los quieren buscar. Esto todo lo compro, ¿ok? Ustedes saben que les recomiendo lo que compro. Continuemos. Entonces voy a agregar un poquito porque como este es buenísimo para el frizz y yo precisamente quiero que no tenga frizz, quiero que esté bello, brillante y suave, voy a agregar un poquito. No es demasiado, pero según la cantidad de agua es lo que vas a agregar de esto. Me gusta también utilizar el Saler 21 para este caso. Puedes utilizar, si tienes muy poquito cabello, algún tratamiento que sea para dar volumen, algún spray para dar volumen y lo vas a mezclar con tu agua. Yo creo que así está bien. Ahora batimos. Que quede todo bien integrado. Es una agüita con un poquito de tratamiento para el frizz y para que tu cabello quede brillante y suave. Ahora, ¿qué es lo que uso para hacerme estos rizos? Está por aquí. Les he mostrado, como les dije en el principio, todas las versiones. Y ojo, yo me hago los rizos sin calor. Yo les voy a poner una foto que me da demasiada risa, que la conseguí en estos días por Facebook y puse abajo en el pie de foto cuando no existía Instagram. Hashtag rizos sin calor, hashtag no plancha, hashtag sin calor, que todavía no existía ni siquiera Instagram. Yo estaba con los rizos sin calor y los hacía de una forma muy distinta, parecida a esta, porque esto es como un híbrido lo que hago y en esa época me funcionaba fantástico. Miren cómo se me veía de hermoso y bellísimo el cabello.
cabello, pero esta la verdad es la mejor versión que he encontrado. Yo les he mostrado aquí varias, pero ahorita esta es lo mejor. Es lo mejor, lo mejor, lo mejor. Hay muchos tipos de tubos por ahí para hacerse las ondas. Yo les he mostrado, como les digo, varios. Pueden ir, amigas, las que sean nuevas y no hayan visto ese video. Tengo muchos. Este en especial, para no estar hablando de más, porque me dicen después que hablo mucho. Ajá, lo sé. Este en especial es como de una telita de durazno y al mismo tiempo sirve como un poquito como una toalla. Entonces absorbe muy bien, a diferencia del de seda, que te queda el pelo muy lindo. Pero con el de seda no me gustan dos cosas. Número uno, que es muy duro, y número dos, la seda no absorbe. Entonces sí se seca, porque no es que no se seca, pero tarda un poquito más. Esto yo siento que me encanta porque retira un poco la humedad mucho más rápido, al mismo tiempo que es suavecito y te sigue quedando el cabello muy brilloso. Es suave, por ende si quiero dormir con él, puedo dormir, mira, o sea, una cosa decente. Tiene estas tiras que ya van a ver cómo yo las amarro para que no se me caiga, no se me resbale, sea muchísimo más fácil de usar. Trae también esto, lo uso todo. Y las colitas del mismo material y así no se marquen las puntas. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer para que te quede perfecto? Yo les voy a mostrar. Voy a peinármelo. Recuerden que yo les he dicho que me gusta para cuando ya tengo el cabello seco porque tiene cerdas de jabalí y esto es especial para que no se te reviente el cabello. Entonces distribuye muy bien los productos y le da más brillo y suavidad. ¿Ven cómo ya se me puso como un poquito brillante? Me encanta, de verdad. El cabello está feo en las puntas, no lo juzguen, que ustedes van a ver cómo va a quedar de lindo. Yo me lo voy a poner aquí en la mitad. Presta atención porque después dice que no te queda como a mí, pero es que no prestan atención. Parezco maestra de primer grado. No muy atrás, no muy adelante, en el medio. No te lo pongas aquí en el medio en tu raíz porque entonces después va a ser un desastre. Si comienzas con este lado, amárratelo en el lado contrario. Yo sé que has visto en todos los videos que se lo ponen en el medio y no te lo pongan, no le parece, porque se te va a enredar esto. Tú no quieres eso. Póntelo de un lado. Entonces ya ahora que lo tengo medido aquí, está en el medio justo, me lo pongo de un lado, tiro este para este lado, lo dejo aquí. Como es suavecito, es fácil de moldear y no pesa casi. Entonces ahora vamos a trabajar este lado. Presta atención, te estoy viendo. Ponlo rápido si tú quieres, pero presta atención. Me lo voy a ir agregando a la mano. No lo hagas directo aquí porque te va a quedar una plastota así en el pelo y se te va a mojar mucho. Si se te moja mucho, vas a tener que esperar demasiado. Te lo estoy diciendo. Tiene que ser poquitico, de poquito a más, de poquito a más. Entonces yo me mojo las manos y comienzo de las puntas así, toquecitos, 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 y subo hasta aquí, hasta la mitad, porque a mí me gusta que mis raíces me queden lisas. Ajá, otra vez. El pelo tiene que quedar húmedo, no mojado. Por eso es que tienes que asegurarte de que esté como todos los pelitos se están mojando, pero va a quedar húmedo, no mojado, porque si no vas a tardar demasiado y cuando te los quites vas a quedarte algunos mechones mojados. Entonces, de poquito, así, literal, con lo que se mojan mis manos, voy agregando. Peina, para que todos los pelitos se te mojen bien, pero húmedo, no mojado. Y fíjate que da la impresión de que mi cabello está seco, pero no. Yo lo toco y lo siento frío, de que está húmedo, pero no está mojado. Y están literal todos los pelitos húmedos. Es como ese momento en el que el pelo está a punto de ya terminarse de secar, pero está todavía húmedo. Que si le pones una colita, lo que sea, ahí se te marca. Eso es lo que queremos. Sueltas la otra parte de esto, del accesorio para acá, y comenzamos. Mira, presta atención. Vamos a agarrar primer mechón, este de aquí adelante, baja el de atrás. Siempre ves sobándolo así para que te quede peinadito. Si sientes que hace falta agua en el camino, le puedes echar un poquito más. Por ejemplo, aquí yo siento que me hace un poquito falta de agua. Lo voy a echar de lejos para que me caiga solamente como el rocío y lo peino de una vez bien. No quiero que quede mojado, porque si no voy a tener que durar demasiado y no queda bien, queda después muy montado. Aquí también siento que hace falta un poquito. Tienes que siempre sentirlo como así, el frío de que está a punto de secarse por completo, y lo pasas para atrás. Agarras el último mechón, siento que falta un poquito en las puntas, de lejito, que caiga solo el rocío. Lo peinas de una vez para que agarre. Fíjate que parece que está seco, pero no, yo lo siento que está húmedo. Y lo terminas de enrollar aquí, procurando que la punta esté lisita, lisita, lisita. Punto crítico importante. Presta atención. En la puntica la vas a hacer como que la metes entre lo que hiciste anterior, así como aquí, como que se sostiene por dentro, así como por dentro. Él ya quedó ahí adentro peinadita, para que cuando te coloques la colita no vaya a marcar, machacar así la punta para otro lado y te quede luego cuando te lo quites la punta así. Me imagino que te ha pasado. Y la cola, lo que voy a hacer, otra parte importante, fíjala en un lugar, déjala ahí, no la muevas. Mira que yo la tengo aquí sostenida. No la muevas, no la muevas, no la muevas. Metes la cola
completa y solamente la cola va a tocar de lo que está aquí del pelo esta puntica. Lo demás es así que ni toca el resto del pelo. Porque si no, primero, no se te va a secar bien y segundo, te va a marcar demasiado la punta. Entonces voy a hacer el otro lado y les muestro ahora cómo luego lo voy a sujetar bien para que quede lindo, no se te mueva y pueda aguantar mucho tiempo. Ok, ahora esta pinza, ven, me quedó esto todo aquí lindo, prolijo. Voy a sostenerla de este lado para que no se me mueva, con cuidado para que no te vayas a dañar esto aquí y colocamos esto así. Esto es solamente como para que se me sostenga aquí. Y volvemos a hacer lo mismo que hicimos en este lado, ahora en este lado. Ok, amiga, mira, ya tengo en los dos lados, me quito la pinza, todo quedó prolijo, lindo. Si me lo hubiese puesto en el medio, esto se hubiese medio salido. Te digo porque ya he pasado por ahí muchas veces. Aquí quedó bien amarrado los dos. Si yo lo dejo así, ¿qué pasa? Cuando lo suelte, el pelo va a estar como muy bien ondulado aquí, pero atrás no tanto. Aparte, sientes que estás como inmóvil, no me muevo, porque sientes que se te puede caer. Esto, lo que me gusta es esto. Me lo paso para atrás y a medida que me lo estoy pasando para atrás es como que le doy un giro más. En vez de quedar aquí así, le voy a dar un giro más. Esto ya yo lo hago muy automático, te lo estoy mostrando en detalle. Le doy un giro, lo paso por detrás, mira, y va a quedar una encima de la otra, así. Luego lo voy a pasar hacia adelante y suavecito, sin presionar, voy a hacer un nudito aquí, ¿ok? Listo, así. Nos queda lindo y todo. Ahí te lo puedes dejar. Yo, como no me voy a ir a dormir, nada más me lo voy a dejar así. Si tú te acuestas a dormir con él, te haces otro nudito aquí para asegurarte que esto no se te salga en la noche. Y te aseguro que si vas a dormir con él, es súper cómodo. Mira, es súper, súper, súper cómodo. Puedes dormir perfectamente, no se te sale y está ahí fijo. Ok, entonces yo lo que voy a hacer es que voy a esperar unas 2 horas, 1 hora y media, 2 horas. Esto, cuando yo me lo hago, ¿qué es lo que haría? Me maquillaría en ese momento, me arreglaría, buscaría la ropa, te pones a hacer cosas y en ese momento está listo tu cabello. Yo ahorita voy a aprovechar de almorzar, que no he comido, y vuelvo con ustedes para mostrarles cómo quedó esto, que estoy más emocionada porque esto quedó, estoy segurísima, espectacular y fabuloso. Ya van a ver. Ok, amiga, ha llegado la hora de la verdad. Vamos a ver cómo realmente quedó esto. Me lo voy a soltar aquí. Justo pasaron 2 horas y me voy a soltar esto por aquí. Ya vas a ver si está seco, perfecto. Me ha pasado que si lo mojas un poquito más, las 2 horas se te quedan cortas y todavía te va a quedar el cabello mojado. Así como te dije que lo hicieras, ya tú vas a ver que te van a quedar perfectas. Están súper secas. O sea que me van a quedar armadas, armadas, armadas. Ahora sí, a la cuenta de 1, a la cuenta de 2, a la cuenta de 3. Mira esto, o sea, hello, ya va, espérate que está montado, está montado. Quedan demasiado espectacular, mira. Y esto es apenas lo acabo de sacar. Esto va a bajar un poquito. Entonces, ¿qué voy a hacer en este momento? Esto lo podemos peinar y todo porque no se te van a caer. Si tú eres de mis amigas de cabello liso que no le aguanta nada, que todos los rizos se le caen, amiga, prueba esto que te va a encantar. Para peinarme lo voy a agregarme un poquitico de el Olaplex número 7 para que nos dé todavía más brillo al cabello. Ahora me lo voy a peinar. Mira cómo no se cae, sino que se quedan los rizos definidos, bellos. ¡Ah! Mira esto, mira estos rizos. Amiga, esto no es con plancha. O sea, quedan demasiado preciosos. Ya tú vas a ver. Ahora sí, como están estos rizos de espectacular. Te los puedes dejar así, un poquito más definido, que me los acabo de soltar. Ellos van a bajar un poquito. O sea, puede estar así, bien, bien definido. Que mira qué espectacular. O sea, mira esto, brilloso, lindo, con volumen, rizos definidos. Mira esto es sin calor, de verdad, y mira qué espectacular. Mira el brillo que tiene el rizo. Entonces puedes dejarlo así, más definido, va a caer un poco, pero me refiero a que estén bien marcaditos o aprovechando el verano y que nos queremos ver como unas leonas y haces esto, así. Así te los alborotas, ellos no se te van a caer, van a bajar un poquito, pero siempre vas a mantener tus ondas. Y pasado las horas y mañana, por ejemplo, yo lo voy a tener más como una onda suelta, así bellísima, playera, ¡ah! Leona espectacular, pero amiga, armada de peluquería. ¿Qué es esto? Esto está demasiado fabuloso. Mira, a mí me encanta así, me siento como modelo de los 90 y mira cómo se ve por detrás.
¿Ves? Por eso era tan importante que los pusiéramos bien atrás para que por detrás se hagan bien como es. Me encanta. ¿Ustedes qué les parece? Esta definitivamente es la fórmula más sencilla, efectiva, que cuida tu cabello para hacer realmente unos rizos sin calor efectivos. Me encantan y además me duran hasta que me vuelvo a lavar el cabello. Yo, por ejemplo, me lavo el cabello un día sí, un día no, máximo 2 días no. Si tú eres de las que dejas un poquito más de tiempo, igual, amiga, te aguanto. O sea, a mí me queda el cabello armado, rizado, espectacular de salón hasta la próxima lavada y mira que no maltratamos el cabello. Y si no tengo el cabello liso, no lo tengo así naturalmente, ya viste cómo se me pone de frizz, de explotado, que no tenía forma y ahora mira cómo está brillante, suave, espectacular. Me fascinan, no hay mejor cosa que estos rizos sin calor que me siento como farrasposo. ¿Tú qué opinas? Dime abajo en los comentarios qué otro video quieres ver de mí, que yo lo hago con todo el gusto del mundo para ustedes. Si te gustó este video, déjame una manita arriba para saber que te encantó y acuerda compartirlo. Compártelo con tu mamá, tu prima, tu amiga que necesitan saber realmente cómo se hacen unos verdaderos rizos sin calor, que se vean así, fantabulosos, espectacular. Y si llegaste hasta aquí, por favor, suscríbete. Las quiero muchísimo. Chao, chao.